Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? A nombre de la Asociación Peruana de Gestión de Calidad Laboratorio Clínico, le damos la bienvenida a este tercer foro sobre estandarización para las pruebas de laboratorio clínico. La Asociación Peruana de Gestión de Calidad es una asociación científica formada en el 2013 por profesionales de laboratorio clínico que estamos constantemente fomentando el tema de la mejora de procesos y de empoderarnos un poco más en el tema de calidad. Sabemos que la mayoría de decisiones médicas parten de un resultado que sea confiable. Entonces es muy importante que nosotros constantemente estemos involucrados en estos procesos. El tema de este tercer foro lo estamos enfocando en estandarización de procesos, cosa que de repente conocemos, pero que muy pocos lo aplicamos o lo llevamos a la realidad. Para este tercer foro estamos invitando a profesionales que laboran en el laboratorio clínico, personas reconocidas de diferentes campos. Vamos a empezar con una ponencia para estandarización de procesos en urianálisis. Posteriormente vamos a tener otra estandarización para lo que es reporte en hematología, los reportes. Después vamos a tener también para la fase analítica qué consideraciones debemos tener para poder estandarizar estos procesos, y vamos a terminar con una ponencia sobre vaciloscopía, tema de microbiología, el tema de reportes, que también es interesante, ¿no? Ver cómo nosotros podemos ir empoderándonos más en este tipo de actividades. Bueno, para disculpar un poquito la demora, pero vamos a empezar con la primera ponencia. Para ello vamos a invitar a la licenciada tecnólogo médico Mayra Amaya Berna. Ella labora en el Instituto Nacional de Salud del Niño, la sede Breña. Ella a su vez también es auditora ISO 9001, ISO 15189. Participa también dentro del Instituto de Gestión y Certificación para la Calidad como consultora, implementando sistemas de gestión para buscar acreditar ISO 15189. También participó como parte del equipo consultor en laboratorios AUNA dentro de la clínica de Grado, laboratorio que ustedes saben que está acreditado para las pruebas de química. Entonces ella conoce bastante ese tema y nos va a comentar su experiencia y cómo nosotros dentro del laboratorio clínico podemos empezar a estandarizar los procesos correspondientes a las mediciones de orina, un tema de urianálisis. Por favor, licenciada Mayra, recibimos un fuerte aplauso. Ahora voy a ir con mi colita. Bueno, buenas tardes con todos. Como dice César, ¿no? La intención de estos foros es fomentar lo que es la estandarización, la mejora en lo que es los procesos en el área de laboratorio clínico. ¿Qué están pasando? Y además generar resultados confiables. Obviamente existe una realidad actual de lo que es uranálisis y nuevos desafíos para poder llegar a la estandarización. El tema de uranálisis es un tema que muy pocos hemos tocado, se ha visto, pero es uno de los temas más importantes dentro del laboratorio, porque si nosotros nos ponemos a pensar en nuestros laboratorios, la parte de uranálisis es una de las áreas donde más se llega a producir, donde nos solicitan muchas más pruebas de orinas. Sin embargo, irónicamente, es una de las pruebas que se encuentra menos estandarizada. Entonces vamos a ver hoy día un poco de lo que es la estandarización, no una estandarización en el Perú, porque realmente no existe todavía fomentado esto dentro de los laboratorios, pero sí realidades de otros países que nos van a ayudar a poder diseñar un modelo de estandarización en nuestros laboratorios, ¿no? Entonces, antes de empezar a hablar de lo que es estandarización, vamos a ver un estudio de investigación que se realizó en el año 2011. Este estudio conglomeró a 3 centros pediátricos. Estos centros pediátricos procesaron un conjunto de más de 200 muestras. Estas muestras eran alicuotadas para esos 3 hospitales, y cada uno de ellos realizó el proceso frente a las condiciones de proceso analítico que tenía en ese momento. ¿Cuáles fueron los resultados? O sea, vamos a ver aquí el grado de no estandarización de los laboratorios. Por ejemplo, aquí tenemos que el 85% de los encuestados utilizaba tubos de vidrio de 13 por 100 y el 15% utilizaba tubos de 12 por 75. Es decir, que los volúmenes analizados por cada uno de los laboratorios no eran iguales. El de 13 por 75 obviamente podía o alicuotaba mayor volumen,
y el de 12 por 75 menor, ¿no? Vamos a ver que el volumen es uno de los criterios básicos y esenciales para una correcta estandarización dentro de la parte de uroanálisis. ¿Cuál era el otro ítem que se tomó en cuenta? Bueno, el tiempo de lectura de la tira bioquímica. Se vio que el 75% de los laboratorios participantes en este trabajo de investigación utilizaban la lectura a los 60 segundos para la parte de bioquímica y que solamente el 25% conocía de que la tira podía ser leída entre los 60 y 120 segundos, sobre todo para la lectura de esterasa leucocital. O sea, el tiempo de reacción bioquímica era distinta en todos los laboratorios. ¿Cuál fue otro parámetro analizado? Las velocidades de centrifugación. La velocidad de centrifugación es muy importante dentro de la estandarización de orinas porque nos va a permitir obtener un sedimento adecuado sin dañar las células que vamos a analizar. Entonces se vio aquí de que el 50% de los encuestados utilizaba una revolución de 2500, que el 40% lo hacía a 3500 y que el 10% lo hacía a 4000. Entonces vemos que existe una gama de velocidades utilizadas por estos centros. Todos lo hacían en 5 minutos, pero también se notó de que a pesar de que era un mismo laboratorio, existían distintas velocidades de centrifugación. Es decir, en un hospital podríamos encontrar un personal que centrifugaba a 2500 u otro que centrifugaba a 4000. Otro de lo que se vio en este estudio es la obtención de sedimento. Concordaron por lo menos el 100% del personal que fue objeto del estudio de que al momento de obtener el sedimento de orina, esto lo hacían por decantación, ¿no? Lo que hacemos la mayoría de nosotros, centrifugamos la muestra, lo decantamos y luego resuspendemos y colocamos de manera arbitraria una gota en nuestra lámina cubraobjeto. Entonces, erróneamente, digamos, ¿no? Concordaron en algo que no deberíamos hacer, o sea, todos estuvieron estandarizados, pero no era la correcta estandarización para poder obtener el sedimento adecuado. El material que utilizaron fueron laminillas cubraobjeto de 22 por 22, las cuales eran apropiadas en todos los laboratorios, ¿no? En cuanto a la observación microscópica, se vio que el 35% utilizaba un aumento de 100x para poder tener un campo panorámico de las células y poder recorrer la lámina. Y el 65% utilizaba un aumento microscópico de 400, más no de 100x, ¿no? Finalmente se vio también que el 50% de los encuestados utilizaba 20 campos microscópicos para poder llegar al reporte final y que el otro 50% utilizaba simplemente 10 campos microscópicos. Bueno, el recuento en cuanto a los leucocitos y los hematíes, lo que detalla el reporte estaba dado en células por campo y los reportes de gérmenes, cristales, oxalatos, ácido úrico estaban dados en diferentes escalas, ¿no? En algunos laboratorios, en uno de los centros hospitalarios en realidad, se reportaba como no se observan, escasos, regular o abundantes, y en los otros dos se reportaban por cruces, ¿no? Algo que sucede comúnmente cuando nosotros recibimos estos resultados de orina, ¿no? Vemos que un laboratorio nos reporta bajo una cuantificación o semi-cuantificación, en este caso por cruces, y otro lo hace de manera literal, ¿no? Entonces, ¿qué es estandarizar, no? Estandarizar es concertar algo para que éste resulte concordante frente a un modelo o a un patrón. En este caso, nosotros para uroanálisis podemos tener varios modelos, uno de los más utilizados es la guía, la GP16A3, pero existen otros modelos que nosotros podemos revisar para poder estandarizar el procedimiento de uroanálisis. ¿Por qué debemos estandarizar uroanálisis? Bueno, como les decía al inicio, la prueba de uroanálisis es una de las pruebas que tiene mucho más petitorios dentro de nuestros laboratorios, sin embargo, es una de las pruebas que se encuentran menos estandarizadas.
¿Por qué la importancia, no? Uranálisis, como nosotros sabemos, es una biopsia líquida en realidad obtenida de forma indolora, fácilmente obtenida, y que nos va a generar muchas características muy importantes para poder llevarnos a diagnósticos diversos, por ejemplo, a enfermedades renales, a enfermedades metabólicas, si encontramos, por ejemplo, cristales de tirosina en la muestra, o algunas enfermedades metabólicas como por ejemplo las fenilcetonurias, como el PKU. Entonces, no solamente sirve para ver la parte renal, sino que también nos va a ayudar a determinar otro tipo de desórdenes metabólicos, siempre y cuando la orina o el proceso de orina esté bien llevado en el laboratorio. Entonces, ¿cuáles son estos desafíos, no? Bueno, he catalogado estos desafíos con 4 desafíos básicos que debemos tener en los laboratorios para poder estandarizar la orina, ¿no? El primer desafío será tener una muestra adecuada para un proceso adecuado. El segundo desafío será tener equipos y materiales adecuados dentro del laboratorio para poder trabajar de manera estandarizada. El tercer desafío será un procesamiento analítico estandarizado, que es lo que muchos de los laboratorios aún no hemos llegado y todavía no hemos visto básicamente cómo debemos estandarizar, cuáles son esas rigurosidades que nos pide no solamente la norma, sino nuestros pacientes, ¿no? Y un reporte de tipo estandarizado, ¿no? Como ustedes vieron en el estudio, algunos reportan en cruces, otros reportan por cuantificaciones de células, algunas células son reportadas por campos, en algunos países el recuento se realiza por células por microlitro, por litro. Entonces, el reporte estandarizado también es un desafío para nosotros dentro de nuestros laboratorios. Entonces vamos a tomar como referencia la guía, la GP16A3, que nos va a ayudar a estandarizar este reporte de uranálisis y con ello mejorar la confiabilidad de los resultados en nuestro laboratorio. ¿Qué es una muestra adecuada, ¿no? ¿Qué nos dice la guía de una muestra adecuada? Nosotros sabemos que tenemos 2 tipos de muestras que recolectamos diariamente. Una que es la recolección realizada por el paciente y otra es una recolección de tipo asistida. La recolección realizada por el paciente debemos generar instrucciones adecuadas al paciente para saber o garantizar que la muestra que él nos envía tiene las condiciones correctas para el proceso. Debemos especificarle al paciente el tipo de orina que nos va a entregar, generalmente una orina de tipo espontánea, chorro medio, ¿no? Y que este chorro medio tiene una buena representatividad en cuanto a celularidad de la orina. Otro tipo de muestra es un reporte o muestra de tipo asistida. Las muestras que no obtienen los pacientes, pero que nosotros debemos saber el origen de estas muestras, ¿no? Orina obtenida, por ejemplo, por sonda vesical, punción suprapúbica, en pacientes cateterizados, niños, pacientes neonatos, ¿no? Que son muestras que son recolectadas de tipo asistida. Entonces, la primera forma de garantizar una muestra adecuada es generar especificaciones adecuadas para el paciente según sea el tipo de recolección que tenga y darle las indicaciones adecuadas al paciente, ya sea a través de algún tipo de instructivo que nosotros podamos diseñar dentro del laboratorio. Como caso especial, en la parte de neonatos o pacientes, sabemos de que estos utilizan bolsas colectoras y algunas guías nos dicen que el uso de bolsas colectoras debe ser máximo, o sea, el paciente debe tener máximo la bolsa colectora 15 minutos, otros nos dicen 30 minutos y luego de ello retirar la bolsa y repetir toda la primera parte que incluye el lavado de manos, el lavado de los genitales, ¿no? Entonces, también hay que especificar claramente dentro de nuestro instructivo cómo va a ser la recolección de este tipo de muestras. También se recomienda el uso de la primera orina de la mañana, ¿no? Como sabemos, la primera orina de la mañana generalmente es mucho más concentrada en elementos formes que una orina que hayamos obtenido de manera al azar a lo largo del día, ¿no? También podemos utilizar una segunda orina de la mañana siempre y cuando ésta tenga 4 horas de retención en la vejiga.
Bueno, las recomendaciones de las sociedades científicas indican que debe ser analizados después de las 2 horas de emitida y que si vamos a demorar en el proceso se debe refrigerar. Sabemos que pasadas las 2 horas la muestra de orina pierde ciertas cualidades, por ejemplo el pH de la orina se vuelve alcalino, la bilirrubina y el urobilinógeno no son estables cuando se pasa de estas 2 horas de proceso y la recomendación básica es el proceso de manera inmediata, ¿no? Más allá de qué elementos Formes tenga, porque algunos nos preguntan, ¿no? ¿Y cuánto tiempo puedo tener la muestra refrigerada de 2 a 8 grados? Pues eso dependerá de la orina, ¿no? Hay orinas que poseen cristales, hematíes y esas orinas obviamente van a sufrir mayor deterioro que una muestra que solamente presenta algún tipo de celularidad básica, ¿no? Entonces, la indicación básica es procesar la muestra lo más pronto posible y si no, refrigerarla y aún así procesarla lo más pronto posible después de haberla refrigerado. Otra característica para obtener una muestra adecuada es tener contenedores primarios adecuados, ¿no? Nosotros vemos en la mayoría de laboratorios ya se emiten los frascos como parte del análisis, ¿no? Y es una manera de garantizar que el contenedor sea el adecuado. La guía nos pide utilizar contenedores que tengan una capacidad entre 40 a 50 mililitros de orina, que tengan un diámetro de 5 centímetros aproximadamente, que sean taparrosca, herméticos, no reutilizables y que tengan el etiquetado adecuado, ¿no? Entonces, para garantizar una muestra adecuada tendremos 4 criterios básicos. Primero, que la obtención de la muestra debe estar acompañada frente a algunas instrucciones claras que nosotros le vamos a dar en el laboratorio. En cuanto a la recepción, se debe verificar si se cumple con los requisitos. Si vemos alguna contaminación externa en la muestra, también esta debe ser parte de uno de los criterios de rechazo. O sea, debemos establecer claramente en nuestro laboratorio cuáles van a ser estos criterios de rechazo o aceptación frente a algunas condiciones de recepción de la muestra. En cuanto al transporte, el menor posible, como les digo, la muestra de orina es una muestra muy lábil dependiendo, como les digo, de los componentes y debe ser procesado de manera inmediata. Y bueno, en el caso de conservadores no se recomienda el uso de conservadores, sobre todo porque estas tienen interacciones con las pruebas bioquímicas que nosotros realizamos para orina. Entonces no está recomendado el uso de conservador y bueno, la refrigeración de 2 a 8 grados como máximo 8 horas. Pero como les digo y les vuelvo a repetir, eso dependerá de la celularidad que posea nuestra muestra de orina, ¿no? ¿Cuál es el segundo desafío? Debemos tener equipos y materiales adecuados. Entonces, el primer desafío es tener tubos cónicos. ¿Cuántos de nosotros utilizamos tubos cónicos en orina? ¿Alguien utiliza tubos cónicos para trabajar examen de orina? ¿Nadie? Como vimos en la primera diapositiva, utilizaban tubos de 13 por 100 y utilizaban tubos de 12 por 75, ¿no? Eran 3 centros pediátricos. ¿Qué dice la norma? ¿Cuáles son los tubos que yo debo utilizar? Debo utilizar un tubo plástico, transparente, que sea graduado, que sea cónico, que tenga taparrosca y cónico es para garantizar que se pueda producir un buen sedimento, ¿no? Entonces, en el estudio nos damos cuenta que ninguno de los laboratorios que fueron encuestados utilizaban el tubo adecuado, ¿no? Todos utilizaban tubos que no están estandarizados dentro de un protocolo de uranálisis, ¿no? Bueno, y obviamente debe estar libre de químicos interferentes. También debemos utilizar pipetas, porque ¿quiénes de ustedes miden el volumen que colocan en el portaobjeto? O sea, vimos en el estudio que se colocaba de manera arbitraria, ¿no? Se homogenizaba y se colocaba una gota. Entonces, ¿qué nos dice la guía? Que debemos utilizar pipetas de transferencia. Yo debo medir el volumen que voy a colocar en el portaobjeto para saber cuál es este volumen. Luego vamos a ver los cálculos y obtener un factor que vamos a utilizar para nuestro conteo.
también debemos utilizar portaobjetos y sobre todo laminillas estandarizadas en nuestros laboratorios. No puede ser que un laboratorio utilice dentro del mismo laboratorio unas laminillas de 18 por 18 y porque ya no tengo más utilizo luego laminillas de 22 por 22. Entonces las laminillas estandarizadas dentro del laboratorio también tienen que ser las mismas, ¿no? En el estudio recordarán que todos por lo menos utilizaban unas laminillas de 22 por 22, o sea que la parte de la laminilla sí se encontraba estandarizada. Bueno, y en cuanto a equipos, básicamente el microscopio, un refractómetro para ver lo que es la gravedad específica y una centrífuga que tenga una tapa de autobloqueo y que llegue a 400 gravedades, ¿no? Nosotros queremos estandarizar el proceso de análisis y la velocidad recomendada es de 400 gravedades. ¿Qué vamos a estandarizar en el proceso analítico? Este es nuestro tercer desafío, es uno de los desafíos un tanto más, no difíciles, pero sí que al inicio ocasiona o va a parecer que estuviéramos haciendo mucho trabajo por una sola muestra de orina, pero en realidad es muy importante seguir estos pasos para poder estandarizar realmente cuál es la manera correcta de hacer un proceso de orinas. ¿Cuál sería el primer punto? Bueno, un volumen de orina examinado. Recuerdan que cada uno utilizaba tubos de 13 por 100, otros de 12 por 75. La guía que nos pide, debemos estandarizar el volumen que vamos a trabajar entre 10 a 12 ml y bueno, si utilizamos volúmenes menores, estos deberán ser registrados en el reporte. Los tubos de 13 por 100 tienen aproximadamente de 7 a 7.5 mililitros, es decir, que no se cumplían con los volúmenes mínimos que nos pide la guía. Ellos recuerdan que la mayoría de los laboratorios trabajaban con estos tubos, o sea que tenían un volumen aproximado entre 7 a 7.5 ml. Obviamente los que trabajaban con 1275 1275 de tubos tenían unos volúmenes aproximadamente de 5 ml. Entonces la diferencia que ocasiona utilizar volúmenes distintos es un porcentaje menor de cuantificación microscópica. En este caso se vio que el 30% afecta al 30% en cuanto a lo que es cuantificación microscópica. Es decir, que si yo cuento 100 leucocitos, voy a tener al momento de utilizar volúmenes menores una cuantificación microscópica de 70, por ejemplo, leucocitos, ¿no? ¿Cuál es el otro paso importante en la estandarización? Es estandarizar lo que es la velocidad de centrifugación. Recordemos que existían en ese estudio 3 tipos de centrifugaciones o 3 tipos de velocidades que ellos habían asignado. ¿Cuál es la correcta? Debemos utilizar una centrifugación a 400 gravedades por 5 minutos. ¿Y a cuánto equivaldrá 400 gravedades en revoluciones por minuto? Que es lo que nosotros normalmente trabajamos, ¿no? Eso dependerá en realidad de cuánto es el diámetro desde el momento que se centrifuga desde la parte final del tubo hacia el centro del rotor. Entonces este radio en centímetro nos va a ayudar a calcular realmente cuál es la velocidad. Entonces, ¿qué es lo único que podemos estandarizar en los laboratorios? Es la velocidad en cuanto a gravedades, más no las revoluciones por minuto. Recordemos que las revoluciones por minuto derivan de una fórmula matemática dependiente del radio de centrifugación. Entonces, ¿qué haremos ahora? Tendremos que revisar nuestros manuales, así como este ejemplo de acá. Vamos a revisar, por ejemplo, en este manual para el tubo cónico, la mayoría de los manuales de centrífuga tienen una cartilla al final donde nos dicen cuál es el radio de centrifugación. En este caso es de 16. Entonces, dependerá de cada una de las centrífugas calcular nuestras revoluciones por minuto para poder establecer la velocidad adecuada. Entonces, si recordamos el estudio otra vez, vemos que ninguno de los laboratorios cumplía con este requisito. Nadie lo centrifugaba a 400, sino que cada uno había arbitrariamente diseñado su propia velocidad. Para un radio aproximadamente de una centrífuga que es más o menos 16 centímetros, se aproxima una revolución por minuto si lo calculamos como 1450, 1400 o hasta 1500, ¿no? Entonces, ninguno de estos 3 laboratorios que fueron estudiados estaban utilizando la velocidad adecuada. Disculpa,
RSR es el factor de centrifugación. RSF es esto. RSR. Acá, este de acá son las gravedades, 400 gravedades. Entonces vamos a reemplazar en la fórmula, acá está la fórmula, vamos a reemplazar en la fórmula aquí los 400 y vamos a colocar el radio en centímetros y vamos a hallar las revoluciones por minuto. ¿Ese es un dato estándar o es que yo lo tengo que obtener? Usted calcula esto de acá, las revoluciones por minutos. En algunas centrífugas usted tiene la opción de que yo puedo ver las dos velocidades. Lo programo, le programo las gravedades, le programo los centímetros de radio de centrifugación y automáticamente él le convierte a lo que es revoluciones por minutos. Si no, usted lo puede hacer de manera manual con esta fórmula de acá, dependiendo de su centrífuga, del modelo de su centrífuga. ¿Cuál es el tercer factor específico que nosotros debemos estandarizar? Es el volumen del resuspendido y es algo que no hemos estandarizado en la mayoría de los laboratorios. Recordarán otra vez en nuestro experimento base inicial que estamos tomando de que todos arbitrariamente colocaban o decantaban la muestra y el volumen que quedaba era resuspendido y colocado de manera arbitraria en un portaobjeto. Pero ¿qué nos dice la guía? Nosotros debemos conocer no solo el volumen inicial de trabajo, sino también debemos conocer el volumen que dejamos para resuspender nuestro sedimento. O sea que tenemos que tener presente dos volúmenes, el volumen total que analizo y el volumen que queda del resuspendido. Si ustedes hacen el experimento, no sé si se habrán dado cuenta que cada vez que nosotros decantamos, aún siendo la misma persona, los volúmenes no son iguales. Y si levantamos la gradilla y vemos nuestros tubos, vamos a ver que existen volúmenes disparejos, ¿no? Entonces, al haber menor volumen, yo puedo concentrar mi muestra y generar conteos mayores de lo que realmente tiene la orina, perdón. O viceversa, ¿no? Puedo tener mucho volumen y diluir mucho la muestra y tener recuentos mucho menores. Entonces, el volumen del resuspendido es una de las partes también importantes para poder estandarizar la parte de uranálisis, ¿no? Entonces, nos dice que volúmenes estandarizados para la consistencia entre las muestras de los pacientes, así como muestras seriadas del mismo paciente. Otro volumen que también tenemos que estandarizar es el volumen que leemos, es decir, el volumen que sacamos del resuspendido y que colocamos en el portaobjeto. Arbitrariamente no podemos colocar una gota, no podemos hacer, algunos sonamos el tubito, ¿no?, hacia el portaobjeto. Entonces lo que tenemos que hacer es estandarizar este volumen. Por eso pedía en los equipos pipetas de transferencia, porque yo necesito sacar del resuspendido una cantidad estandarizada y colocarlo en el cubraobjeto, ¿no?, en el portaobjeto, perdón. Entonces existen sistemas comerciales que nos ayudan a generar estos tres tipos de volúmenes, ¿no? Volumen total, volumen de resuspendido y volumen leído. Bueno, en cuanto a la parte de la lectura propiamente en el examen microscópico, podemos utilizar sistemas COBAS, por ejemplo, que es un sistema que nos ayuda a estandarizar uranálisis. Este sistema contiene un kit, viene con una lámina de lectura, tiene una pipeta de transferencia que tiene un émbolo que nos va a ayudar a mantener el volumen de resuspendido que yo necesito, y también tiene un tubo que está graduado para utilizarlo en 2 ml. Existen también otro modelo que es del porta o cubra objeto, que es lo que nosotros normalmente utilizamos, pero que para utilizarlo debemos estandarizar estos pasos que ya les he mencionado y luego hacer unos cálculos para poder estandarizar el reporte. Según los lineamientos también de la GP16, también podemos estandarizar nuestro proceso analítico y obviamente los métodos automatizados, ¿no? Ahora existen ya métodos automatizados como la citometría de flujo, como la microscopía automatizada, que nos ayudan a automatizar toda esta parte que puede parecer engorrosa, ¿no? Algunos me decían, pero yo trabajo 300 muestras, ¿cómo voy a medir el volumen de las 300? ¿Cómo voy a medir el volumen y cómo voy a estar cargando las cantidades con pipeta para cada uno? Entonces, una de las alternativas podría ser utilizar métodos automatizados.
Recordemos además que los métodos automatizados no serían nada sin nosotros, porque igual nosotros tenemos que revisar las láminas, verificar lo que el equipo ha leído, ver que exista concordancia entre los resultados, ¿no? Tampoco pensemos que nosotros colocamos una muestra en un equipo automatizado y ya nos vamos a olvidar de todos los reportes y no vamos a visualizar nada, ¿no? Entonces nosotros igual tenemos que revisar las láminas producidas, sobre todo en la microscopía automatizada, ¿no? El sistema utiliza más de 10 a 12 mililitros de orina, estandariza ya el tiempo de velocidad y centrifugación, 400 gravedades por 5 minutos, utiliza un volumen estándar, carga de 500 microlitros a 1 ml para resuspender y carga 50 microlitros en un portaobjeto para que este pueda ser leído. Utiliza una laminilla de 22 por 22 y utiliza dos campos, ¿no? El campo de bajo poder, que es de 10X, o el de alto poder, que es de 40X. Y reporta el resultado como un promedio de campos observado. Entonces, este es un modelo de estandarización según el APCAR Colombia. Según la guía de CLSI, ¿qué tengo que tener para poder estandarizar? Él simplemente me dice, utilice un volumen estándar. Podemos usar dentro del laboratorio 10, 12, 15, pero estandaricemos el volumen dentro de nuestros laboratorios. Dice, estandarice el tiempo y velocidad de centrifugación a 400 gravedades por 5 minutos. Utilice un volumen estándar de resuspendido de 500 microlitros a 1 ml. Mida, dice, el volumen que coloca en el portaobjeto y cúbralo con una laminilla estándar y registre la amplificación y diámetro de apertura del microscopio. ¿Por qué? Porque todos estos datos nos van a ayudar a calcular un factor. La guía de la CLSI no reporta por campo, la guía de la CLSI nos induce a un reporte de células por milímetro cúbico. Entonces, nosotros vamos a utilizar un portaobjeto, vamos a utilizar una laminilla y vamos a contar, supongamos, 10 células por un campo. Con todas estas condiciones vamos a calcular un factor y ese factor me va a servir para multiplicar a todas mis lecturas por campo. Por ejemplo, si el factor es 3 y yo conté 10 células de promedio en los campos, mi recuento final será 30 leucocitos por milímetro cúbico, por ejemplo. Entonces, estos datos nos van a ayudar para generar ese factor dentro del laboratorio. Aún así, un laboratorio utilice, por ejemplo, 10 mililitros y el otro utilice 15 mililitros, tendremos factores distintos, pero resultados van a ser congruentes o similares, porque finalmente el reporte se hace en células por milímetro cúbico. Ay, acá no sé si lo pueda. A ver, espera un ratito. Este es el sistema de Stokova. ¿Se puede ver? ¿Sí se puede ver? Sí. Este es el sistema COVA, ¿no? El sistema COVA, como les decía, es una manera manual para poder estandarizar orinas. La ventaja es que viene con su tubo ya graduado de 12 ml, que tiene una... Bueno, ahí estamos enrasando la muestra a un volumen estándar de 12 ml. Obviamente luego se le hace la parte bioquímica, se centrifuga la muestra de manera estándar. Bueno, aquí estamos viendo la centrifugación. En este caso, para este equipo, aplica unas revoluciones de 1500 por 5 minutos, que es lo estandarizado. Y lo ventajoso es que tiene una pipeta de transferencia que nos ayuda al resuspendido. Se va a colocar la pipeta dentro del tubo y este émbolo va a generar un vacío que va a quedar aquí un ml y que al momento de decantar yo me voy a asegurar de que aquí quede el mismo volumen en todas las muestras que yo vaya a procesar. Luego utilizan una coloración, la de Steinheider-Malvin, que nos va a ayudar a poder identificar adecuadamente varios elementos formes, y utilizan una cámara también que es específica para este sistema, ¿no? Obviamente puede resultar engorroso, pero es una de las alternativas que tenemos para poder estandarizar el proceso analítico, ¿no? ¿Qué va a pasar finalmente? Nosotros vamos a tener una cámara que tiene unos recuentos como si fuera una cámara de Neubauer y vamos a hacer recuentos en estos cuadraditos. Vamos a calcular el número de células contadas en este número de cuadraditos y por cada
por cada volumen total y resuspendido que yo utilice en el sistema COBA, ya tengo un factor asignado. Finalmente voy a calcular según el factor asignado y el número de recuento que obtenga en estos cuadrados, cuál va a ser el conteo final, ¿no? Por ejemplo, para este de aquí se contaron 8 células en 5 cuadraditos pequeños, se utilizó 12 mililitros de orina con 1 mililitro de resuspendido, lo que nos hace tener un factor de 7.5. Entonces voy a multiplicar el número de células por el factor sobre el número de cuadraditos contados y me va a salir 12 células por microlitro. Entonces vamos a reportar ya no por campo en el sistema COBA, sino vamos a reportar por células por microlitro. Bueno, y los métodos automatizados, como les decía, es otra manera de estandarizarlo, ¿no? Estandarizar el estudio de orina completa, minimiza lo que son el número de errores dentro del laboratorio, reduce la observación microscópica de tipo subjetiva, reduce el tiempo de revisión microscópica manual, ¿no? Si vimos todos los otros métodos anteriores pueden resultar engorrosos cuando tenemos una alta producción dentro del laboratorio, y va a unificar lo que es la interpretación de los resultados y criterios del informe. Mejora la calidad de los resultados de los pacientes y disminuye el tiempo de entrega de los mismos. Como yo les decía, no pensemos que el automatizado en realidad lo va a hacer todo. El automatizado es una alternativa para lugares donde tenemos alta producción, pero que siempre va a tener que el tecnólogo médico hacer las revisiones necesarias, ¿no? A veces pensamos que el automatizado va a generar todos nuestros reportes y yo ya no voy a revisar nada, y es mentira, ¿no? Cuando uno tiene un automatizado, de verdad que la parte previa de la preparación de la muestra nos aliviana un montón, pero la parte de revisión siempre será responsabilidad del tecnólogo médico, ¿no? Entonces, este es un resumen de todos los criterios. Por ejemplo, aquí tenemos la CLSI, como ya hemos visto, no especifica el volumen inicial, solo nos dice estandarice su volumen de 8, 10, 12 o 15 ml. Tampoco nos dice cuál va a ser el volumen final del resuspendido, simplemente nos dice estandarícelo. Cuál es la concentración, cuál va a ser la cantidad que voy a colocar en una lámina. Y bueno, la velocidad sí está determinada, ¿no? 400 gravedades por 5 minutos, y la unidad de reporte va a ser células por milímetro cúbico. Luego tenemos la otra guía, que es la CLSI, la POCT. Esta guía no es exclusiva de uroanálisis, pero es para preparaciones de muestras microscópicas, y esta sí nos especifica 12 mililitros como volumen total, no especifica ninguno de los volúmenes, simplemente que sean estandarizados en el laboratorio, que coloquemos, dice, una gota a 400 gravedades por 5 minutos, y aquí el reporte se va a hacer por campo. Esta guía viene de la Confederación Europea, nos dice que podemos utilizar volúmenes entre 5 a 15 ml, tampoco especifica cuál va a ser el volumen de resuspendido ni el volumen que se va a cargar en una lámina, solamente dice que la concentración que vamos a obtener finalmente será una concentración de 10 o una concentración de 25. Las gravedades sí están especificadas igual que la velocidad, y las unidades de reporte van a ser células por litro. Esta otra guía que me parece muy interesante y vamos a ver un poco más adelante es la guía que nos da Japón, que es una guía de un comité de estandarización de laboratorios de Japón, donde nos propone que el volumen sea de 10 ml, que utilicemos 0.2 ml de resuspendido, es decir, 200 microlitros, generando así una concentración de 50, o sea, 1 en 50 voy a concentrar mi muestra. Ellos sí especifican una laminilla de 18 por 18 que cargue 15 microlitros en mi portaobjetos, y bueno, ellos tienen otra velocidad, ¿no? 500 gravedades por 5 minutos. Y esta de acá, que se parece mucho a la japonesa, es la coreana también, que también es otro modelo, otro protocolo que nosotros podemos tomar para estandarizar en el laboratorio. ¿Cuál es el otro paso, el otro desafío importante?
final, digamos, pero tedioso también, es uniformizar nuestros reportes, ¿no? Cada uno y hasta dentro del mismo laboratorio y hasta dentro del mismo hospital existen algunos que reportan, por ejemplo, células mayor a 100, otros reportan incontables, entonces no tenemos un criterio de estandarización en el reporte. Por ello, que sigue siendo un desafío lograr eso dentro de nuestros laboratorios. Se debe usar la misma terminología, formato de informe e intervalos de referencia. No todos colocamos intervalos de referencia dentro de nuestros reportes, ¿no? Se debe hacer un consenso de qué elementos formes se van a informar, cuáles tienen utilidad clínica y cuáles no, ¿no? Para que todos reportemos de manera homogénea. Por ejemplo, la guía de la CLSI nos dice qué debemos reportar, ¿no? Lo que debemos hacer en el laboratorio primero es decir qué voy a reportar, qué va a ser útil para el paciente y para el médico, ¿no? Células epiteliales, por ejemplo, de tipo escamosa, túbulos renales, de epitelial de transición o urotelial, son células que la guía nos dice que debemos reportar. ¿Cuáles células sanguíneas? Glóbulos rojos, glóbulos blancos. En cuanto a cilindro, un cilindro graso, granuloso, hialíneo, los serios, los leucocitarios o los hemáticos. En cuanto a microorganismos, bacterias, parásitos, y en cuanto a cristales, oxalatos, placas de colesterol, cistinas, fosfatos triples o ácido úrico. Eso es lo que mínimamente debemos reportar dentro del laboratorio según la guía de la CLSI. ¿Qué nos dice de los informes bioquímicos? Bueno, generalmente he visto informes donde nos hablan, por ejemplo, proteínas, una cruz en el reporte, ¿no? Y ese reporte no es el adecuado. Nosotros debemos tener en consideración cuál es la concentración que equivale a esa una cruz. Quizás para mi marca de tira una cruz signifique 15 miligramos por decilitro, pero para la tira del otro laboratorio represente 30 miligramos por decilitro. Entonces debemos evitar los reportes en cruces, sino en concentraciones. Si queremos seguir reportando en cruces, entre paréntesis podemos colocar a cuánto equivale esa concentración, ¿no? Por ejemplo, aquí en cetonas, para la tira 1, una cruz significa 5 miligramos por decilitro. Para otra marca significa 5 miligramos por decilitro. Pero para la tira 3 significa 16 miligramos por decilitro. Entonces vemos que las sensibilidades de las tiras son distintas. Entonces el reporte adecuado es llevarlo a concentración más no a cruces, ¿no? ¿Qué nos dice nuestro manual de procedimientos de laboratorio? ¿Alguien ha leído este manual en donde vemos cómo es el reporte de uroanálisis? ¿Alguien ha podido verlo en algún momento? Si lo han podido ver y han sido muy críticos, realmente no nos ayuda mucho el uso de este manual. Sin embargo, es lo que MINSA regula para nosotros, ¿no? Por ejemplo, veamos que los hematíes, ellos nos dan 3 tipos de categorías, ¿no? De 0 a 10 hematíes debo reportar, dice, escasos eritrocitos. Y si hemos visto la gráfica anterior, a ver acá, en ninguno de ellos me reportan los hematíes por lo menos en escasos, regulares, no, simplemente me dan aquí cuantificación. Entonces el reporte que nos da el Ministerio de Salud en este manual vendría a ser un tanto ambiguo, ¿no? Por ejemplo, nosotros, ¿cuál es el valor referencial de eritrocitos? Es más o menos de 3 para hombres y 5 para mujeres. Entonces, reportar de 0 a 10 escasos eritrocitos, ¿ustedes creen que el médico va a poder tener la interpretación adecuada? Va a ser algo muy ambiguo, ¿no? Igual que el término de 10 a 30, cantidad moderada de eritrocitos, más de 30 abundantes eritrocitos. Esto es la estandarización que se encuentra en este manual de procedimientos del MINSA. ¿Cuál es el otro reporte que nos recomienda? Por ejemplo, de 0 a 10 leucocitos por campos. Él nos dice que debemos reportar escasos leucocitos, pero no, la idea es que nosotros cuantifiquemos realmente la cantidad de leucocitos, ¿no? De 10 a 20 que reporte cantidad moderada, de 20 a 30 que reporte abundantes leucocitos. Racimos, dice, de más de 20 leucocitos degenerados que reporte se observan numerosos leucocitos en racimos. ¿Alguien utiliza esta terminología? Pero esta es la que nos regula el MINSA, ¿no? Y racimos de leucocitos numerosos, leucocitos degenerados que reporte campo lleno de leucocitos. Yo he visto incontables, mayor a 100, pero nunca he visto un reporte de campo lleno de leucocitos. Pero como les digo, esto es lo que se encuentra en nuestro manual del MINSA.
Este es un manual del Instituto de Salud Pública de Chile que tiene criterios mucho más establecidos y estandarizados. La parte de la preparación de la muestra está estandarizada y también ha estandarizado su reporte. Ellos han estandarizado que para células epiteliales, bacterias, cristales u otros elementos formes, yo coloque esta categorización. No se observan, muy escasos, escasos, abundantes, es decir, que todos reportarán bajo este criterio. ¿Cuál es el otro criterio interesante? Miren, nosotros podemos reportar en un laboratorio, por ejemplo, ¿no? Unos están acostumbrados a reportar de 0 a 2 leucocitos por campo. Viene otra persona y encuentra un promedio de 3 y que le pone de 1 a 5. Viene otra persona y le puede poner de 0 a 5, ¿no? Entonces, cada uno ha estandarizado su propio rango, su propia categorización. ¿Qué hace el Instituto de Chile? Bueno, él estandariza unos rangos que nos pueden ayudar para generar armonización en la expresión de estos resultados. Por ejemplo, las células, los leucocitos, y los hematíes serán reportados bajo estos rangos, de 0 a 2, de 2 a 5, de 5 a 10, ¿no? Y generar homogenización en cuanto al reporte de este tipo de células. ¿Qué nos dice la guía europea? Bueno, la guía europea nos dice que para ellos es muy poca validez reportar simplemente células epiteliales escasas, moderadas o abundantes, que no genera una información adecuada para la interpretación de estos resultados. Y que además de ello debemos reportar de qué tipo de epitelios son, si son escamosos de uretra, si son transicionales de vejiga, de uréteres o de pelvis, si son renales de túbulos renales, o sea que todas estas células deberían estar incluidas dentro de nuestro resultado. Y además estandariza también los rangos, ¿no? Al igual que el INS de Chile nos dice que aquí podemos reportar de 0 a 5, de 6 a 10, de 10 a 15, o sea que ya tiene parametrado un rango estandarizado para todos sus procesos de uroanálisis. ¿Qué más nos dice la guía? Que en cuanto a cilindros se va a informar por unidad o volumen por campo. Y en cuanto a los cristales, este también me pareció muy interesante, el reporte de los cristales. Generalmente nosotros en algunos lugares mencionan, por ejemplo, oxalatos de calcio escasos, ¿no? Regular cantidad. Aquí nos dan otras características que debemos reportar según el grado de litogenicidad de estos cristales. Es decir, qué tanto estos cristales van a poder causar algún tipo de daño o van a generar litiasis renal en los pacientes. Por ejemplo, si son muy significativos, o sea que de por sí ya causan algún riesgo litogénico, como los cristales de cistina, tirosina, simplemente reportarles su presencia. Pero si tenemos algunos cristales que solamente son potencialmente litogénicos, debemos agregarle ciertas características al reporte que nos van a inducir a saber si ese paciente tiene esa característica de generar algún tipo de cálculos renales, ¿no? Por ejemplo, el tamaño. El tamaño es muy importante si tenemos oxalatos de calcio, por ejemplo. Los oxalatos de calcio que son mayores a 25 micras tendrán mayor poder litogénico, al igual que los ácidos úricos mayores a 100 micras. El espesor, el número, la tasa de maclación. La tasa de maclación, por ejemplo, aquí en este de aquí, que es un ácido úrico, también nos va a ayudar a generar o saber si es que este cristal tiene poder litogénico o no. ¿Qué es la tasa de maclación? Viene a ser el crecimiento de uno o más cristales bajo el mismo plano, ¿no? Por ejemplo, aquí se ven cristales que han crecido bajo la misma dirección. Estas maclas se pueden cuantificar para ellos en cruces según la guía europea. Nosotros no reportamos ni maclas, ni números, ni espesor, hasta el tipo o la tasa, de agregación. ¿Cuántos cristales se han conglomerado en uno solo para poder reportar este poder litogénico? Y este es el reporte de Japón, ¿no? Japón nos da un listado de todas las células, al igual que la guía de la CLCI, la misma cantidad de células y los mismos elementos formes, pero aquí podemos ver este es de los reportes de cilindros.
Entonces ellos nos dan una categorización de cilindros. Si bien ellos reportan los cilindros por cruces, ellos tienen establecidos cuántos cilindros tengo que encontrar, ya sea en un campo de bajo poder, para poder definir qué es una cruz, ¿no? Es lo que nos falta a nosotros para evitar la arbitrariedad de poner una cruz, otros dos cruces, ¿no? Ellos ya han establecido la cantidad de cilindros por cada cruce y según el campo, acá en este campo de bajo poder o de 100X. En cuanto a los reportes de cristales, ellos han dividido dos tipos de cristales, unos que son cristales básicamente, por ejemplo los oxalatos de calcio, los ácido úrico, y otros que son las sales, ¿no? En cuanto a los cristales, como se pueden cuantificar, ellos han definido también 3 categorías y dependiendo de la cantidad de los cristales que yo encuentre por campo. Y en cuanto a las sales, por ejemplo los fosfatos amorfos, uratos amorfos, esto deberán ser cuantificados en poca cantidad, mediana cantidad o alta cantidad. Y esta es una tabla de doble entrada que nos permite también cuantificar la cantidad de lo que son hematíes dismórficos, ¿no? Nosotros debemos reportar los hematíes dismórficos o aquellos hematíes que tienen un origen de tipo glomerular. Entonces aquí nos da la cantidad de hematíes totales contados en el campo y cuántos hematíes de estos son dismórficos. Y una escala para saber si hay poca, mínima, mediana o gran cantidad de estos conglomerados, ¿no? Entonces, bueno, para finalizar, esta es un estudio que se realizó en un laboratorio donde se ve una gráfica de la lectura de un operador frente a otro operador y la diversidad de resultados. Por ejemplo, el operador 1 aquí dijo que encontró 5 leucocitos y el operador 2 encontró más o menos 18 leucocitos. Entonces vemos la diferencia que existe al momento de no haber estandarizado nuestro proceso. Luego se volvió a hacer las mismas lecturas con los mismos operadores y se vio el grado de estandarización, ¿no? La gráfica acá tiene un coeficiente de correlación de 0.74 y acá tiene un coeficiente de correlación de 0.94. O sea, vemos qué tan importante es estandarizar la lectura, los pasos previos, el reporte, para poder generar resultados que sean entre operadores similares, ¿no? Que tengan la misma validad clínica. Entonces, ¿cuáles serían las conclusiones? Primero, hay que darle la debida importancia a lo que es la estandarización de uroanálisis. Recordemos que la prueba puede parecer una prueba muy básica. En algunos laboratorios al personal nuevo se le designa el área de uroanálisis, ¿no? Pensando que es una prueba de todas, no tan sofisticada, digamos, pero la estandarización de uroanálisis nos ayudará a generar mejor confiabilidad en el resultado y eso dependerá de nosotros. Ustedes han visto que hay criterios que nosotros ya podemos adoptar en los laboratorios, ¿no? Revisar nuestro tiempo de centrifugación, revisar también nuestra velocidad de centrifugación. Y una vez estandarizado, obviamente vamos a generar un programa de aseguramiento de control de calidad que nos ayude a mantener este sistema. Yo sé que es difícil, ¿no? Porque que nos compren los tubos cónicos, luego esperar que todos me midan realmente el volumen, que todos se encarguen de mantener el resuspendido, es algo difícil al inicio, pero de verdad que luego nos va a generar resultados entre laboratorios y dentro del mismo laboratorio reproducibles, ¿no? Bueno, espero que les haya servido. En realidad es algo resumido de todo lo que podemos ver. En el Perú no existe algo que haya sido normalizado. Como hemos visto, el MINSA tiene una normalización que no se ajusta realmente a los parámetros internacionales que ya existen, pero que nosotros podemos revisar, por ejemplo, la guía de la CLCI, como les mencioné, como patrón para poder generar cambios en nuestros laboratorios. Y como dice el foro, ¿no? La finalidad es estandarizar procesos para generar resultados confiables. Entonces, una frase, ¿no? Ser consciente de la propia ignorancia es un gran paso hacia el saber. Ustedes hoy día han visto algo general, espero que puedan profundizar el tema, revisar mucha más data, mucha más literatura, para que puedan realmente generar grandes cambios dentro del área de uroanálisis, que es una de las pruebas que ha sido relegada o dejada de lado dentro de nuestros laboratorios, ¿no?
Bueno, muchas gracias por la atención. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Licenciada, ¿cómo podría yo estandarizar cuántos sedimentos de orina se puede leer? Buenas tardes, licenciada. Yo quisiera estandarizar cuántos sedimentos urinarios puede un operador leer en una hora, bajo las condiciones que se ha presentado, ¿no? A ver, en la institución donde nosotros trabajamos, al principio hacíamos la estandarización y realmente que sí es engorroso porque hay que tener varios pasos y varios criterios. Entonces se vio la alternativa de tener un equipo automatizado. El automatizado, como yo les decía, si bien nos ayuda, no nos sirve si es que no hemos estandarizado primero nuestro proceso. Un promedio más o menos de una muestra que nosotros utilizábamos, aumentándole el tiempo de centrifugación, era como 10 minutos, porque hay que medir el volumen, hay que esperar la centrifugación, hay que ver el resuspendido, hay que leer los 10 campos. Pero cuando nosotros empezamos a utilizar un equipo automatizado, pasaban a la parte de microscopía manual, obviamente estandarizada, para que exista correlación entre los dos, solamente a aquellas muestras que resultaban patológicas. Porque como ya les he dicho, el equipo automatizado nos ayuda, o sea, es muy bueno para las pruebas, todas que son negativas, ¿no? Pero cuando nosotros queremos ver si es microscopía, que el que nosotros tenemos, la visualización de las imágenes obviamente no es como la de un microscopio y nuestro ojo está acostumbrado a ver la morfología tal cual la ve en un microscopio. La lente que utiliza un equipo automatizado no me enfoca tan claramente como un microscopio, pero me ayuda a discernir entre los patológicos y no patológicos. Eso va a ayudarle a minimizar su tiempo de proceso, ¿no? Nosotros procesamos al día más o menos 150 muestras, de las cuales el 30% pasará a una lectura microscópica manual estandarizada para poder existir homologación entre esos resultados, ¿no? Yo le hago esa consulta porque en el caso de nuestro laboratorio estamos estandarizando las muestras, las lecturas nada más. En el caso de nuestro laboratorio estamos tratando de estandarizar lo que son solamente las lecturas del sedimento, ¿no? Por ejemplo, hay días que en 6 horas se leen 180 orinas, sedimentos, hablamos de sedimentos. Entonces lo que nosotros queremos es estandarizar solamente los sedimentos. ¿Cuántos sedimentos podríamos leer en una hora? ¿Solo la lectura? Solamente en lectura, porque a nosotros ahorita nos están pidiendo lo que es un control de lecturas, ¿no? Muy aparte que hay una persona que le hace el control de los sedimentos a los patológicos y al azar se agarra pues lo que no es patológico. Pero, es más difícil. Claro, pero como yo le decía, la verdadera estandarización no empieza no es desde la parte microscópica, claro, sino es desde la preparación de la muestra, desde la obtención de la muestra. Entonces, si usted no prepara adecuadamente, por más de que estandarice su proceso de lectura, va a encontrar diferentes concentraciones de células porque no ha estandarizado la parte inicial, ¿no? Si usted carga 7 ml de volumen para leer, su compañero carga 10 ml, la cantidad de celularidad no es igual. Entonces usted va a encontrar que en la parte del procedimiento de lectura no hay concordancia, no por la parte microscópica, sino por la parte de preparaciones previas, ¿no? Entonces la estandarización engloba todo el proceso, desde que la muestra voy a licuatarla, o sea, voy a sacar una alícuota del total, hasta el momento del reporte, ¿no? Por eso le había puesto los 4 desafíos para poder estandarizar dentro de nuestro laboratorio. Según lo que usted ha presentado, ¿cuál nos recomienda usar? La CSLI nos presentó varios documentos, pero mire, para la realidad. Todos tienen las 4 condiciones básicas: volumen, total, homogenizado. El volumen del resuspendido igualitario, cargado igual en el portaobjetos, igual para todos. La CLSI es una de las normas que usted puede establecer dentro de sus laboratorios, pero para la parte del reporte usted puede utilizar, por ejemplo, la de Japón. Es muy interesante para ver
los hematíes glomerulares y no glomerulares, ¿no? La parte de los cristales también es la guía europea, nos ayuda para poder establecer criterios más específicos dentro de los cristales, ¿no? Todo lo que sea preparación de la muestra podemos utilizar la guía de la CLSI. Todo lo que sea reporte tenemos una gama de guías que podemos utilizar, ¿no? Lo ideal sería que nuestro MINSA regulara nuestras lecturas, que regulara nuestros reportes y que no nos dé una categoría general como la que he mostrado, porque eso es lo que regula el MINSA, ¿no? Sino que genere categorías de acorde a las normas internacionales, ¿no? Lo ideal es crear o de alguna manera tratar de que el MINSA se preocupe por las orinas, porque es un tema que ha dejado para que cada laboratorio lo haga a su manera, ¿no? Pero hemos visto que la mayoría de los laboratorios internacionales se han ceñido a normas nacionales, pero que entre ese y otro país no difiere mucho. Entonces nosotros, por lo menos en el laboratorio donde trabajo, utilizamos la CLSI como patrón de referencia para poder establecer todo el protocolo de uroanálisis, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Por allá. Bueno, obviamente el tema de la sensibilidad es algo que debemos revisar antes de generar alguna compra de tiras. Por ejemplo, bueno, le cuento, en una tira de marca X encontramos que la sensibilidad de los leucocitos era de 20 y que en otra marca era de 5. Entonces, obviamente voy a encontrar bastantes falsos negativos, ¿no?, en la tira donde la sensibilidad es mucho menor, perdón. Entonces nosotros lo que hacemos, debemos simplemente seguir y regirnos a lo que el inserto nos dice. La mayoría de los insertos nos dicen que la lectura de la tira reactiva se hace a los 60 segundos, para leucocitos esterasa leucocitaria de 60 a 120, y que hay que seguir. La guía europea le muestra un patrón todavía, le dice: sumerja la tira 1 minuto, saque la tira, colóquela en un papel toalla por 3 campos, luego espere los 60 segundos de manera horizontal con la tira. Entonces todo eso debe ceñirse a lo que su inserto le dice. Y en cuanto como la sensibilidad, como lo que vimos en la tablita, es que nosotros debemos reportar en concentraciones, no debemos reportar en cruces. Varios reportes yo he visto glucosa 1 cruz, ¿no? Pero debería estar estipulado cuál es esa sensibilidad de una cruz. 50 miligramos por decilitro, en otros será 30 miligramos por decilitro, para que pueda existir correlación entre laboratorios, ¿no? Por ejemplo, hay una tira de una marca X que su rango es así: 50, 150 y se pasa a 500 miligramos para glucosa. Otra tira es 50, 100, 250, 500 y hasta 4 cruces tiene. Entonces, si yo reportara simplemente 2 cruces, yo no sabría en cuál de las concentraciones estoy, ¿no? Entonces es importante que al momento del reporte se genere la concentración también para poder tener comparabilidad de resultados, ¿no? Esas son las indicaciones básicas que hay que tener en la parte de la lectura bioquímica, ¿no? Bueno, muchas gracias, licenciada Mayra. Si por ahí hubiese alguna otra consulta, ya para terminar ese tema, que en realidad es bien extenso y que de verdad nos trae todavía muchas cosas a pensar. Sabemos que nosotros día a día estamos inmersos en el laboratorio, tenemos contacto con muestras de pacientes, y lo que nos preocupamos es que siempre reportemos resultados que sean confiables, que el médico pueda interpretar de manera correcta cómo se encuentra ese paciente para que pueda tener un tratamiento adecuado. Por eso es necesario que nosotros invitamos a que participen y revisen las guías que la licenciada Mayra ha compartido con nosotros, y poco a poco tratemos de estandarizar. El tema de estandarizar no es algo que se logra de la noche a la mañana. Es un paso a paso, es un primero conocer qué cosa tengo y cómo eso lo llevo a mi realidad. Hay diferentes guías. Hasta el momento no hay una referencia obligatoria por parte del Estado. Todavía no tenemos esas facilidades. Pero eso no quita que nosotros poco a poco vayamos implementándolas. Entonces la idea de estos foros justamente es compartir parte de instituciones que ya lo vienen trabajando, como es el Instituto Nacional de Salud del Niño Breña, en base a su experiencia, cómo ellos han ido manejando ese tema de estandarización, y que eso de repente poco a poco vaya a ser trasladado a otras instituciones. Bueno, ya para terminar eso, agradecemos a la licenciada Mayra Maya por su brillante ponencia, y para lo cual le agradecemos con un fuerte aplauso, por favor. Gracias.